8:46 de la mañana, ya nos acompaña vía telemática Rafael Palacios, presidente de la Asociación de Padres de Niños y Adolescentes con Cáncer. Un gusto saludarle, Rafael, y de entrada preguntarle cuál es la situación actual de las familias que tienen a niñas, niños e hijos adolescentes con cáncer frente a las noticias que hemos visto en los últimos días, de que el gobierno no ha transferido recursos a los hospitales, clínicas, e incluso a Solca, que hemos visto ha logrado un acuerdo en este último fin de semana. ¿Cómo está el asunto relacionado con la atención médica a los pequeños? Bienvenido y buenos días. Gracias, Alexis, a su prestigioso medio de comunicación. Sí, la verdad que es un poco incierta la situación y preocupante. ¿Y preocupante por qué? Porque ante las constantes denuncias que vienen dándose, quejas a nivel público del tema de salud pública, y no se diga del tema de la falta de medicamentos de alta complejidad para el cáncer, en este caso a lo que yo represento, a los niños con cáncer, se mencione, por ejemplo, el caso del tema de Solca, una institución grandiosa, la cual respetamos nosotros muchísimo y apoyamos, pero es un tema reiterativo de que se dice que no va a atenderse por falta de presupuesto o de recursos, y otra vez el gobierno o los gobiernos de turno, porque es un tema que viene arrastrándose, les dice que ya van a solucionar y que van bajo promesa a pagar, y resulta ser de que no se cumple al rato de la hora y seguimos en un círculo vicioso. No sé cuántas veces ha pasado ya esto. En la parte pública tenemos falencias, reconocemos que hay voluntad por parte de los funcionarios actuales de salud, en el caso de Guayaquil o de la provincia de Guayas, por ejemplo, la Dirección Zonal 8, a quienes conocemos, está el doctor Ladines, tiene toda la voluntad. Hemos visto en el ICATA Bustamante, que podemos hablar del hospital, que hacen todo el esfuerzo para poder cumplir, de hecho, que con apoyo de instituciones privadas, internacionales, en el caso de los niños oncológicos, tienen una relativa atención. Pero por el lado de Solca, con estas incertidumbres que hay, lo ponen en un estado de estrés no solamente a los pacientes, a los familiares. Un paciente que está en este estado no puede estar siendo alterado su paz emocional y mental para poder saber si es que se va a atender o no. Entonces es allí donde creemos que más allá de que se esté cumpliendo o no, es un asunto reiterativo donde se dan soluciones parciales para solucionar el momento, o se hacen compras de comisariatos bajo ninguna planificación anual. O sea, sabemos que no se está cumpliendo con los presupuestos, el tema de fondo es de presupuesto, y se maquilla de alguna forma, perdón, que todo está bien, pero en la realidad es una situación temporal, o es una bomba de tiempo, que después de cierto periodo vamos a lo mismo. En este momento, ante las quejas que han habido públicas, y específicamente de Solca, que es donde el gobierno reacciona, no sé cuánto tiempo dure, porque reitero, esto ya no es de solamente esta vez. Viene dándose siempre y no se cumple, y otra vez volvemos en un tiempo a la misma situación. Y es allí donde precisamente, no sé, le decía pues al inicio de su pregunta, qué responderle, porque si encontramos, es verdad, celebramos el acudimiento del gobierno ante ya el escándalo público, pero esto debería hacerse bajo una planificación. Y es allí donde no hay ninguna voluntad, decisión y compromiso de ninguno de los gobiernos de turno, por lo menos de los tres últimos gobiernos, que no han prestado atención a la parte de la asistencia social, en el caso de la parte de salud pública, donde nos tienen un total abandono, orfandad, indiferencia, omitidos totalmente. Tenemos que hacer este tipo de plantones, y aún así, miren los pacientes con enfermedades renales. Me voy un poquito al tema de los niños oncológicos. Tienen que pasar, muchos de ellos no están siendo realizados. Pero en la parte pública, por ejemplo, en el Teodoro Maldonado, pacientes no tienen esa misma situación. ¿Por qué? Porque tienen el acudimiento, la decisión de los funcionarios de salud, que de acuerdo a convenios, y no sé cómo lo hacen, pero tienen medianamente paliado por unos días ese tema. No así los de las clínicas privadas, que ante el no pago no pueden verse atendidos. Y es así. Esto no hay una planificación, repito, y cualquier cosa puede pasar en los días venideros. Rafael, lo que usted decía hace un momento es absolutamente cierto y es real, ¿no?
estos son temas que no pueden esperar. Un niño, un paciente con cáncer, más todavía un niño, no puede esperar, no puede esperar. Y acá debería haber, digamos, presupuestos que se entreguen de manera planificada, con cronogramas y que se cumplan. Pero lo que estamos viendo es lo que usted señalaba justamente, es la reacción del gobierno frente a un comunicado de Solca que se hace público, del cual se hacen eco los medios de comunicación, que empieza a generar conversación en redes y claro, al gobierno no le queda de otra que empezar a reaccionar por lo negativo justamente del tema. Pero esto debería evitarse si es que el gobierno y finanzas darían las asignaciones que corresponden ya a tiempo, porque insisto una vez más, un paciente con cáncer, más todavía un niño, no puede esperar, en general. Pero sobre esto, Rafael, hace algunos meses, en abril concretamente, la Organización Panamericana de la Salud suscribió un acuerdo. El acuerdo, la carta acuerdo con la que se integra de manera formal a la segunda fase de la Iniciativa Global contra el Cáncer Infantil por parte de Ecuador, que tiene como iniciativa y objetivo brindar a todos los niños y adolescentes mejores posibilidades de curarse, vivir una vida plena y evitar el sufrimiento. Más allá de lo lindo que suene el objetivo, de lo declarativo, de lo retórico de este acuerdo, lindísimo, y de la foto en la que está Lavinia Balbonesi, la esposa de Novoa, ¿ha habido algún resultado de este acuerdo o solamente fue para la foto? Como usted lo dice, en la realidad in situ el tema es bastante complejo. Lo que se anuncia no es específicamente lo que sucede en la realidad. Inclusive, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, o la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, Ecuador es el país proyecto piloto para este tema, ¿no? Debido a las múltiples denuncias y la alta tasa de mortalidad que teníamos y tenemos todavía, porque nosotros no podemos ser injustos ni acusar a este gobierno de la no operancia, no acudimiento. Esto, como reitero, es un asunto que viene arrastrándose de gobiernos anteriores. Que solucionarlo en pocos meses, hasta ahí no es que demos la razón, pero lo entendemos. Pero si ya conocemos la problemática y si no se socializa este tema, no hay una oportunidad de buscar o encontrar una solución. Con respecto a la OPS, se está dando esta iniciativa, pero en la práctica es muy pobre los resultados. Lo digo con todo el conocimiento. Y esto de aquí lo maneja a través del hospital de Quito, el Baco Ortiz, que es el hospital que es el insigne para el Ecuador para poder distribuir los medicamentos. Pero en sí no se está aterrizando con la realidad de en el caso específico de los pacientes niños y adolescentes con cáncer, cuál es la problemática. Y la problemática no solamente es la falta de medicamentos, la parte social, la parte de infraestructura, no alcanza la oferta para tanta demanda. Imagínense que en la parte oriental, en todas las provincias del oriente, no hay unidades oncológicas, peor oncopediátricas. Parte de la Sierra Central, no se diga la región de costa, con algunas excepciones, como Puerto Viejo, o Guayas, o Guayaquil, Machala, ¿no? Donde hay unidades oncológicas, y el de Machala es de primer nivel, de Solca, ¿no? Y obviamente, usted se da cuenta, no hay una planificación para este tema. El problema no es solamente la Organización Panamericana de la Salud, lo que va a hacer es recoger este tipo de temas en el plano de lo que hay también auspiciantes, en la proveeduría de medicamentos. O sea, hay dinero para comprar internacionalmente medicamentos para darle, bueno, y es una ayuda muy grande. Hace como un facilitador, eso es lo que nos está diciendo. ¿Perdón? Actuaría como facilitador, sí, la OPS. O sea, sí, nada más. Ahora, Rafael, más allá, digamos, de esto que usted señalaba, el Estado ecuatoriano, ¿qué tipo de acompañamiento debería hacer, no únicamente a los pacientes, a los niños, niñas, sino también a sus familias en estos casos? Porque enfrentar una situación como estas representa también un enorme desgaste, no solo para el paciente, sino también para los padres, para las madres, para los abuelos, para los hermanos. Entonces, ¿qué tipo de acompañamiento debería garantizar el Estado en estos casos?
básico y concreto, un acompañamiento psico-oncopediátrico, que no solamente sea a los niños, sino también a los padres. En la parte nutricional o nutriológica, Alexis, nosotros mismos tenemos malos hábitos alimenticios. Se podría prevenir mucho tema y ahorrar mucho dinero con esta situación. Pero como dije, y siempre lo menciono en otros medios de comunicación, como usted también anteriormente, el caos en el sistema de salud es un gran negocio. Mantenerlo así es la clave. Buscar soluciones se les acaba el negocio a muchos. Entonces, soluciones hay. O sea, ante la inminente situación de un paciente agravado, es difícil o muy complicado, no imposible, porque los que somos creyentes o dogmáticos, creyentes en Dios, nos aferramos a esa última esperanza que es la fe. Pero esto se puede prevenir, aun cuando el cáncer infantil no se lo puede hacer clínicamente, pero sí podemos tener una cultura de información, de capacitación, empezando por los médicos, empezando por el personal de salud. O sea, aquí este tipo de tema no es solamente la inmediatez de lo que estamos viendo, es de ver hacia atrás y hacia adelante. Hacia atrás, primero desde la academia. Formamos médicos solamente para recetar. Perdónenme que le hable así, médicos en su mayoría, con el debido respeto parezco contradictorio. Soy padre inclusive de una hija sobreviviente de cáncer, hoy médico, no podría, al contrario, para mí los médicos son héroes, pero hay que enfocar una parte de verdad. La academia los forma para ser recetadores de medicamentos. En sus primeros años, lo primero que les enseñan son farmacología. No curan, sino que recetan para paliar una situación que lamentablemente pues se da reiterativamente, con sus debidas excepciones, ¿no? Y obviamente pues allí donde deberíamos empezar, desde ese punto, inclusive gran parte de todos los agravamientos de los pacientes, no solamente oncopediátricos, oncológicos, renales, es los malos diagnósticos oportunos. En el caso del cáncer, básicamente hay un gran porcentaje de la causal del agravamiento de los pacientes es por mal diagnóstico. O sea, se los hace por todas las patologías y nunca, ni siquiera por sospecha e iniciativa, toman en consideración la posibilidad de que hay un cáncer. Cuando esto debería ser lo primero que se descarte para poder salvar en estadios primarios a las vidas de los niños o de los adultos. Todo este tipo de temas es conversarlo y consensuarlo. Y ahí falta toda esa voluntad. Porque, repito, se acaba el negocio. ¿Cómo vamos le dañamos el negocio y vamos? Rafael, le quiero trasladar una inquietud de un amigo oyente y le voy a pedir que sea un poco breve porque ya nos va quedando menos de un minuto. ¿Cuánto ha ayudado la convocatoria de la Defensoría del Pueblo a mesas de diálogo y trabajo con los ministerios de Salud, de Finanzas, ERCOP, ARCSA, Asamblea, entre otras instituciones, cuando la idea era analizar la problemática, nudos críticos y generar compromisos y construir soluciones? ¿Esto ha servido de algo? En la práctica, en nada, porque se quedó dormido en la Defensoría del Pueblo de Quito. Ahí ya hay las conclusiones en lo que alguien que me pregunta sabe del tema, y es allí donde no hay ninguna respuesta. O sea, falta voluntad de los actores políticos, porque, repito, esto hay intereses creados. Mantenerlo así es la clave. No ha habido. Ya hay las definiciones de las problemáticas de los nudos críticos, pero no se los exponen. E inclusive hacer normativas para provocar la posibilidad de hacer leyes de Estado, pero no hay nada a la fecha. Se lo digo, yo soy miembro del Consejo de Defensoría de Derechos Humanos, quien fue el que inició todo este periplo para que se convoque a todas estas instituciones. Muy bien, le quiero agradecer, vamos a estar siempre pendientes, Rafael, sobre estos temas, y cuando sea necesario, pues, invitarle nuevamente para seguir hablando y hacer un seguimiento a todo lo relacionado con la atención médica que deberían recibir nuestras niñas, nuestros niños que padecen de cáncer, ¿sí? Le quiero agradecer por haber aceptado la invitación a este diálogo, a Rafael Palacios, del expresidente de la Asociación de Padres de Niños y Adolescentes con Cáncer, a este espacio. Un fuerte abrazo, gracias, Rafael.